Y de aquí rápidamente nos vamos a Estudiantes porque está el gobernador Juan Schiaretti, recién hizo la presentación de los créditos Más Vida Digna y ahora conferencia de prensa, allí estamos. La mayor inflación de los últimos 32 años en Argentina. Miren el nivel de fracaso que expresa Massa, el fracaso del gobierno kirchnerista que está sin duda al final de ciclo. Y además, los primeros 10 días de septiembre, los precios vienen indicando que la inflación de este mes de septiembre va a ser similar a la inflación del mes de agosto. O sea, estamos teniendo una inflación descontrolada. Y por eso, y para disimular estos niveles de inflación descontrolada que maltratan a la familia argentina, que hace que la plata no le alcance a la gente, le alcance cada vez menos, que hace que el comerciante no sepa cuánto tiene que reponer la mercadería, que el productor no sepa cuánto le van a costar los insumos. Además de eso, el ministro candidato hace un festival de anuncios electoraleros que son incoherentes, los anuncios que hace, para ver si disimula este nivel de inflación y para ver si consigue algún voto. Esto es lo que estamos viendo. Por eso hemos visto anunciar medidas como elevar el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Y la verdad que él se hace el Papá Noel con plata que es de las provincias y los municipios, porque del impuesto a la ganancia, cada peso que se recauda, 61% va a las provincias y a los municipios. En el caso de Córdoba, esa decisión unilateral del ministro significa que el conjunto de municipios, incluyendo obviamente el municipio de Río Cuarto, y la provincia vamos a recibir 4.000 millones de pesos menos por mes. Esa es la cuenta que hemos hecho. Y lo que es grave es que no solo se hace el Papá Noel con plata que no es de él, sino que de la provincia, sino que es una gran chapucería lo que ha hecho con el impuesto a las ganancias. Porque todos sabemos que hay que revisar el impuesto a la ganancia, que en realidad es un impuesto a los ingresos, que hay que levantar el mínimo no imponible, que hay que establecer una escala de alícuotas racionales, pero esto hay que hacerlo con seriedad y con responsabilidad. Fíjense hoy lo que consiguió Massa haciendo esto, es de que aquel que es empleado no paga, pero aquel que gana lo mismo que es empleado, pero que trabaja por su cuenta, tiene que pagar un montón de dinero de impuestos a la ganancia, y eso no es justo, no es equitativo, no es serio. Hay que hacer un buen estudio y tomar medidas con seriedad. O lo otro que ha hecho, dice, bueno, el mínimo no imponible es 1.770.000. El que gana 1.000 pesos más paga directamente 30% de impuestos. En todo el mundo, este es un impuesto que arranca con una alícuota del 2, va al 4, al 6. O sea, acá el que empieza pagando 30%, lo cual también es una prueba de la chapucería, de la improvisación y lo mal que está hecho la decisión y cómo la tomó el ministro Massa y que nos aplica a los argentinos, ¿no? Reitero, hace falta discutir cuál es el mínimo imponible, hace falta rediscutir cómo funciona el denominado impuesto a la ganancia, que es un impuesto a los ingresos, pero hay que hacerlo con seriedad y responsabilidad, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos viendo que pasa en nuestra Argentina. Y la verdad que en cualquier país del mundo, a nadie se le ocurre poner de candidato a presidente un ministro de Economía que triplicó la inflación. Esto únicamente a Cristina Fernández de Kirchner se le ocurre eso, y los argentinos estamos sintiendo eso. Y en cualquier país del mundo, el que es candidato a presidente no sigue siendo ministro de Economía. En la Argentina sigue deteriorando la vida de los argentinos con los niveles inflacionarios y toma este festival de medidas chapuceras y oportunistas para ver si disimula por un lado y para ver si consigue algún voto por otro. Esto en relación a lo primero que usted me consultó. En relación a lo segundo, acá yo estoy convencido que el voto útil es el voto en un país normal. Y lo que nosotros expresamos es eso, un país normal. Aquí ya gobernaron los que decían que había que achicar el Estado y gobernaron mal.
Ya gobiernan ahora los que dicen que el Estado tiene que hacer todo y siguen gobernando mal. Lo concreto es de que unos y otros fracasaron como gobierno. Y nosotros expresamos lo que es una manera de gobernar prudente, una manera de gobernar respetando las instituciones, respetando la libertad de prensa, haciendo federalismo en serio, no persiguiendo a nadie, no espiando a nadie, respetando al que piensa de manera diferente, trabajando junto a los sectores productivos. Esto es lo que expresamos nosotros y eso es lo que genera confianza en nuestra Córdoba. Y además damos la certeza de un Estado provincial que no gasta más de lo que le ingresa, que tiene prudencia fiscal. Y eso nos permite, desde haber encarado el mayor plan de obra pública de la historia de la provincia en estos últimos 7 años, por 8.100 millones de dólares, haber encarado también programas sociales, visto el deterioro social que hay en el país, como el que acabamos de entregar, los créditos que acabamos de entregar hoy. Eso es lo que nosotros expresamos. ¿Y qué expresamos? En definitiva, en Córdoba, confianza, certeza, trabajar juntos pese a que piensen distinto. Y por eso quien llega a Córdoba nos dice que es diferente que es Córdoba, parece que fuera otro país. Córdoba es Argentina, lo que nosotros somos normal. Y esa normalidad es la que queremos para Argentina. Por eso el voto útil es votar por un país normal. Y votar por un país normal es apoyar a nuestra fórmula, apoyar a nuestros diputados nacionales, que encabeza Carlos Gutiérrez la lista, para que Argentina sea un país normal y no tengamos que andar penando permanentemente, porque quienes gobiernan el país gastan siempre más de lo que le ingresa, porque lo que les interesa es seguir en el gobierno y no solucionar los problemas de la gente. Por eso el voto es: voten por nuestra fórmula, voten por Córdoba, voten por el modelo de gestión cordobés, que es el modelo que nuestra gente ratificó permanentemente. Gobernador, diputado, intendente, buenos días. Gobernador, ¿cuál es su opinión respecto de la medida que adoptó la Nación de devolver el IVA a los trabajadores y jubilados? ¿Y hay discriminación para con Córdoba, especialmente por el tema de obras públicas? Es otra medida electoralera. Y también el IVA, gran parte va a las provincias y municipios. Yo me acuerdo que eso es lo que hizo hacer Macri en el 2019. Y hubo provincias que entraron con una medida cautelar en la Suprema Corte que le dio la razón y le dijo a Macri en la época: si usted quiere rebajar el IVA, hágalo con la parte que le corresponde a usted de ese impuesto y no de las provincias. Es lo primero que hay que decir. Pero además son manotazos porque dice: le debo algo de todo lo que le roba la inflación a la gente, porque lo que le deteriora la vida a la gente es la inflación descontrolada que hay. Entonces esto intenta ser un paliativo. Hay que discutir el IVA de los artículos de primera necesidad, claro que hay que discutirlo. Se hace en varios países, pero hay que hacerlo con seriedad y responsabilidad, no de esta manera oportunista para disimular que le roban a la gente con el nivel de inflación, pues los ingresos no le alcanzan para nada, y para ver si sacan un voto más. Eso por un lado. En relación a la obra pública, claro que Córdoba está discriminada por parte de la nación. Si está parada la autovía Holber, está parada la autovía Holber, buscaban excusas, pero la verdad es que está parada la autovía Holber. Está parada la concreción de la autopista San Francisco-Córdoba. La provincia, la parte que teníamos que hacer nosotros de acuerdo con convenio, lo hicimos. La nación, ni Macri, ni el gobierno actual lo termina. Está parada también el cruce de la 158, que es la circunvalación de Villa María. Está parada, que es otra obra nacional. Está parada lo que dijeron que iban a hacer de la 158 en Córdoba. O sea, nosotros le iniciamos un juicio por haber incumplido el compromiso que firmó la Nación allá en enero del 2016 en estas obras públicas por 200 millones de dólares. Y lo vamos a salir de juicio porque tiene razón Córdoba, nos ha perjudicado notablemente. Y nos discriminan en la obra pública y nos discriminan también en el envío de recursos discrecionales. Cualquiera que agarra las cifras, de ayer veía publicación en medios económicos, la mayoría de los recursos discrecionales son los que puede mandar
no porque se lo exige la ley, sino porque lo dispone el propio gobierno nacional, van a la provincia de Buenos Aires. Y la provincia que menos recibe es la provincia de Córdoba. A nosotros nos discrimina hasta para autorizarnos a tomar un crédito. En un país que no tiene dólares, Córdoba consiguió un crédito de 28 millones de dólares para hacer acueducto que nos lo otorgó la Unión de Emiratos Árabes, los Emiratos Árabes Unidos, que la nación lo que tiene que firmar la autorización de endeudamiento, pues lo pagan. Pues hace casi un año que estamos esperando que nos firmen esa autorización. Yo le tuve que enviar una carta de documento al presidente con copia al ministro Massa candidato, pero todavía no han firmado eso. Y eso, esa discriminación que nos hacen para autorizar a que tomemos un crédito nosotros, también va a perjudicar la voluntad que tienen los Emiratos Árabes Unidos de financiar parte del acueducto que viene del río Paraná hasta San Francisco. Fíjense el nivel yo diría de poca seriedad que tiene el gobierno nacional y cómo por tentar perjudicar a una provincia, porque es gobernada por alguien que no es de su mismo signo político, perjudica a toda Argentina y perjudica la posibilidad de que entre en dólares en un país que le falta dólares. Esta es la realidad. O sea, Córdoba es discriminado en la obra pública porque no cumple lo que promete. Hay como 30 obras de cloaca que firmaron que le iban a hacer ellos. No la hicieron. Digan que esas obras las hacemos nosotros, porque como tenemos prudencia fiscal y somos austeros, no esperamos que nos lleguen esos créditos para hacer las obras. Los acueductos lo estamos haciendo con recursos propios y las obras de cloaca, esas 32 obras de cloaca que benefician a 32 localidades cordobesas, las está pagando la provincia. Gobernador, usted ya se ha expresado en torno a las propuestas, dijo, inaplicables de uno de los candidatos. Hablo de Javier Milei. Ha habido seguramente un replanteo, seguramente una reconducción de las ideas que ha hecho públicas antes de la elección y las que ahora expresa. No lo escuchamos hablar por ahora en esta conferencia de Javier Milei, escuchar qué opinión tiene sobre las propuestas y los dichos de los últimos días, por lo menos. Vean, no hay medidas milagreras para solucionar la crisis económica argentina. Y el problema central, el hilo conductor de la alta inflación de Argentina es de que en los últimos 60 años siempre los gobiernos nacionales gastaron más de lo que le ingresa. O sea, el famoso déficit fiscal, pues esto es como una familia. Si usted gasta más de lo que le ingresa, más temprano o más tarde va a tener dificultad. En una empresa se funde la empresa, si pasa. Un país no, se degrada el país y hace sufrir a sus habitantes, porque los países no se funden. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Como gastan más de lo que le ingresa, piden prestado en el exterior. Hasta que el que te presta dice, che, este sigue gastando más de lo que le ingresa, no me va a pagar nunca, te deja de prestar. ¿Hay que hacer? Siguen gastando más de lo que le ingresa, le dan a la maquinita de imprimir billetes y ahí la inflación se dispara y estamos acá que el nivel es descontrolado de inflación como nos sucede hoy. Esto es lo que nos está pasando exactamente ahora. Entonces el problema central es que Argentina tiene que dejar de gastar más de lo que le ingresa. Es ese eterno déficit fiscal. Porque los gobernantes de Argentina, en vez de ocuparse de resolver los problemas y gestionar lo que necesita la gente, se preocupan de ver cómo se mantienen en el poder y por eso siempre gastan más de lo que le ingresa. El tema monetario, o sea, el sistema monetario, es secundario. Porque si usted gasta más de lo que le ingresa, va a tener problemas siempre en la inflación y en la moneda, sea la moneda que use. Y doy como ejemplo, ya nosotros tuvimos la convertibilidad en nuestro país, todos se deben recordar de la convertibilidad, que era el 1 a 1, que era el dólar libre, que era similar a lo que es la dolarización. ¿Saben por qué estalló la convertibilidad? Porque había déficit fiscal. Cuando le dejaron de financiar a Argentina, ese déficit fiscal, eso de que gastaban más de lo que le ingresaba, estalló la convertibilidad. Entonces, ponga el sistema monetario que quiera, ponga el dólar, haga la convertibilidad o ponga sistema bimonetario. Si el Estado Nacional gasta más de lo que le ingresa, estalla la otra.
Y decir que una medida de tipo monetario va a resolver el problema argentino es tener un planteo milagrero y no es la realidad. Por eso nosotros decimos, lo que precisamos es un plan de estabilización de la economía en serio, cuya piedra angular sea el equilibrio fiscal. Precisamos un banco central independiente, porque los bancos centrales están en los países para garantizar el valor de la moneda y son independientes del gobierno de turno, para que no los hagan a imprimir a mansalva para que la inflación se dispare. Esas son dos cosas que precisa Argentina. Y me parece que hay que decirle a los argentinos la verdad, plantear que medidas milagreras, que ya fracasaron porque siempre gastaron más de lo que ingresaba, va a solucionar el problema. Me parece que no es decir las cosas como están pasando. Yo creo que Argentina, si toma medidas para reducir el déficit fiscal y si toma un plan de estabilización macroeconómico en serio, con coherencia en las variables, sean de tipo de cambio, sean de ingresos, sean de gasto, Argentina en poco tiempo va a llegar a la inflación, no hablo la que tienen los países de desarrollo, la que tienen nuestros vecinos. Yo quiero para Argentina la inflación que tiene Uruguay, que tiene Brasil, que tiene Chile, que tiene Paraguay, que tiene Bolivia, que es menos del 10% anual. Nosotros tuvimos el 12,4% mensual, ahora nada. ¿Cuál es la razón para que nuestros países vecinos y hermanos tengan una inflación menor al 10% anual y nosotros no? ¿Qué? ¿Los argentinos somos locos? ¿Somos desquiciados? No, los argentinos somos absolutamente normales, con ganas de trabajar, igual que nuestros vecinos. Lo que tenemos es malos gobiernos nacionales que gastan siempre más de lo que les ingresa y lo único que quieren es perpetuarse en el poder, y por eso venimos con este desquicio inflacionario y con esta decadencia desde hace tiempo. Gobernador, buen día. El gobierno acaba de hacer un paro contra propuestas de la oposición. El clima social y político está caldeado. ¿Usted cree que la gobernabilidad será factible, sea quien fuere él o la presidente, a partir del 10 de diciembre? Sí. Somos todos capaces de establecer, después que pasen las elecciones, unos puntos mínimos de acuerdo y le damos encarnadura al próximo gobierno y sustento para que pueda aplicar las leyes que expresen también ese programa de acuerdo, creo que no va a haber dificultad. Por eso nosotros planteamos el frente de frente. ¿Qué es lo que decíamos? Pongámonos de acuerdo aquellos que queremos un país normal y que hemos mostrado experiencia de gobierno en la normalidad en las diferentes provincias y distritos que nos tocó gobernar, y ofrezcámosle eso a la sociedad, diciéndole, este es el programa, esto es lo que vamos a hacer de apoyarlo. Pero lamentablemente eso no se pudo dar, y ahora va a haber que hacerlo después que pase la primera vuelta, si es que hay voluntad de hacer un gobierno de unión nacional, que es lo que predice Argentina. Es algo que se verá después del 22 de octubre. Pero también el resultado de las PASO mostró claramente el nivel de... Mostró, creo, dos cosas. Primero, que el ciclo del kirchnerismo está agotado. Mostró claramente el resultado de las PASO, 20 años de kirchnerismo está agotado. Y mostró también que Cambiemos está agotado. Porque Cambiemos cometió el error de la soberbia y de la miopía. Ellos creían que sea cual sea el candidato presidente, Cambiemos ya había ganado la elección a presidente. Y por eso se dedicaron a pelearse como perros y gatos. Y digo, cometió también el pecado de la miopía porque no vio venir de que la sociedad argentina está cansada de los que fracasan. Y Cambiemos también fracasó. Así como fracasó el kirchnerismo, está en su final de ciclo, está en su final de ciclo Cambiemos, está en su final de ciclo La Grieta. Y por eso ese movimiento subterráneo que había en la sociedad hizo que en las PASO ganara Javier Milei. Y esto es lo que no supieron ver los dos partidos que expresan La Grieta. Y creo que cometieron el pecado de soberbia de no saber leer, de que la sociedad argentina ve un final de ciclo, que está cansada de que los políticos se dediquen a ver cómo consiguen estar en una lista, cómo se pelean entre ellos, cómo se olvidan de resolver los problemas de la gente.
Yo voy a comentar algo. ¿Sabe qué me hace acordar lo que pasó en las PASO? Me hace acordar cuando volvió la democracia antes de la primera elección, que con actitud también de soberbia, el peronismo creía que ya tenía ganada la elección. Y me recuerdo que me quedó grabado, porque lo leí cuando estaba en el exilio, lo que dijo el entonces candidato peronista Ítalo Lude, que dijo: yo les agradezco que me hayan elegido candidato del peronismo porque eso significa que me han elegido presidente. Y no había ganado la elección el peronismo. Y no había elegido el signo de los tiempos, y por eso vino el doctor Alfonsín y barrió en la elección del año 83. Bueno, ahora en esta elección pasó lo mismo. No supieron leer el signo de los tiempos, ni Cambiemos, y mucho menos el kirchnerismo que está en su final de ciclo. Y nosotros, con toda humildad, planteamos: ese ciclo está terminado, planteamos, vamos a un ciclo de una Argentina normal. ¿Yo qué quiero para mi país? Que sea normal. No queremos nada extraordinario, pero normal es de que el que no estudia en la escuela repite el grado, el que delinque va preso y el que no trabaja no cobra. Eso es normal para un país. Esto es lo que quiero para mi Argentina, y que haya la cultura y la producción del trabajo y no el subsidio, y que haya federalismo en serio. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que el boleto sea más barato en el AMBA que en el interior? Que la luz sea más barata en el AMBA que en el interior, que el agua sea más barata en el AMBA que en el interior, que las cloacas sean más baratas en el AMBA que en el interior, que la nafta sea más barata en el AMBA que en el interior, que desde el AMBA, que es donde se paran y es de donde miran el país los que gobiernan Argentina, nos fijen hasta los impuestos que perjudican al interior productivo, como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que hay que eliminarlas. Si yo la voy a eliminar, si soy presidente, porque la fijan desde el AMBA porque ellos no tienen producción agroalimentaria, pero a nosotros nos perjudica notablemente, porque además de ser un impuesto distorsivo, hace que se lleven miles de millones de dólares de Córdoba cada año. Si Río Cuarto pone en concepto de retención a las exportaciones, el departamento Río Cuarto, creo que 334 millones de dólares por año pone el departamento Río Cuarto, en una cosecha mala. Esto es lo que se llevan de Río Cuarto, de Córdoba se llevan casi 10 veces más. Esta es la realidad. Entonces hay que eliminar ese impuesto que también lo pusieron desde el AMBA porque ellos no tienen esa producción. Y eso es lo que nosotros expresamos. Federalismo en un país que no es federal. Y expresamos la capacidad de gestión que todos conocen lo que hemos hecho. Y expresamos el anhelo de ser un país normal. Por eso digo, el voto útil, el voto que vale, es aquel que va en la dirección de tener un país normal. Y eso es lo que expresa nuestra fuerza política. Gobernador, intendente, diputado, buen día para los tres. Esta semana el masismo volvió a instalar la idea o la promesa de la SUBE en la provincia de Córdoba. ¿Cómo se hace cuando el 85% precisamente de los subsidios quedan en el AMBA? Porque ahí no dice la verdad tampoco. La SUBE es una tarjeta que sirve a aquellos sectores humildes, pero fundamentalmente sirve para que no se use dinero cuando uno va a pagar el colectivo. Pero no tiene que ver con la distribución de subsidio masivo al transporte. El subsidio masivo al transporte queda en el AMBA, el 85%. Y por eso el boleto allá es más barato, y por eso acá Juan Manuel sufre con el transporte, tiene que poner subsidio él, pone subsidio también la provincia, para que el transporte no se vaya tan alto acá en Río Cuarto como en las otras ciudades de nuestra provincia. Pero es otra mentira más del gobierno nacional kirchnerista, el ministro Massa, decir que con la SUBE resuelven las asimetrías que hay entre el AMBA y el interior. La SUBE es para que no se usen efectivo cuando se pague el boleto. Otra cosa es el subsidio que se le pone a todo el sistema de transporte, que quede el 85% en el AMBA. Y la verdad que solucionar eso de que quede en el AMBA es muy simple. Si nosotros no queremos perjudicarlo al AMBA, nosotros lo que queremos es que sea equitativo. Y hay reglas objetivas para decir cómo se tiene que distribuir el subsidio, que se distribuya por la cantidad de colectivos, por la cantidad de kilómetros recorridos.
En base a eso se distribuye en toda la geografía provincial el subsidio que pone la Nación. Esto es lo lógico, esto es lo que indica el sentido común y esto es lo que nosotros queremos que sea. Última pregunta, por favor. Gobernador, buenos días. Le hago dos preguntas. Una es, usted ya lo dejó entrever. ¿Cree que después de octubre se pueda avanzar con los dos candidatos, si es que hay balotaje, en un gobierno de unidad nacional con alguno de ellos? Y por el otro lado, por el IVA que se ha dejado de pagar, que se comienza a aplicar ahora a partir del próximo día lunes, y el impuesto a las ganancias, ¿Córdoba piensa recurrir a la justicia por esta situación de discriminación? Bueno, lo primero, con aquella fuerza, nosotros estamos trabajando para conseguir la mayor cantidad de votos posible y aspiramos obviamente a pasar a la segunda vuelta, por eso competimos en la elección. Pero creo que si hay acuerdo sobre puntos, como mencionaba hace unos instantes, los puntos de acuerdo, nosotros podemos ir con otra fuerza política hacia la conformación de lo que creo que es necesario para Argentina, que es un gobierno de unidad nacional. Pero es algo que se verá después del 22 de octubre. En relación a lo otro, es algo que estamos evaluando, con otras provincias, porque esa discriminación, eso de hacerse el Papá Noel con los recursos que son de las provincias y los municipios, la verdad que no lo podemos aceptar por parte del ministro Massa. Y Córdoba, ustedes saben que a nosotros no nos tiembla el pulso ir a la justicia. Nosotros tenemos ya juicio contra la Nación por los 200 millones de dólares que le decía de obra pública. Tenemos juicio porque no nos manda lo que la ley establece para solventar el déficit de la caja que está en la Suprema Corte, y estamos evaluando la posibilidad de iniciar juicio y plantear una medida cautelar por esto. Bien, agradecemos profundamente a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la prensa por haber estado presentes aquí en esta conferencia que ha dado el señor gobernador de la provincia de Córdoba, acompañado del señor intendente municipal de Río Cuarto y el diputado nacional. Bueno, muy bien, varios títulos, ¿no?, que deja esta conferencia de prensa después de la presentación de los créditos Vida Digna que hizo el gobernador de visita en la ciudad de Río Cuarto, acompañado, secundado, por supuesto, por el intendente Juan Manuel Llamosa, por el diputado Carlos Gutiérrez, dejando varios títulos que seguramente Marco Jure va a analizar en instantes, porque nosotros nos estamos despidiendo.